Hola, aquí de nuevo. La vez anterior estábamos hablando sobre la salvación y estábamos hablando sobre la forma en que los católicos vemos la salvación. Algunas personas piensan que los católicos no conocemos la Biblia y que realmente pues nuestras opiniones o nuestras visiones son eso, opiniones, o sea que la forma en que creemos sobre la fe son cosas inventadas. Pero no, yo quisiera que viéramos un poquito con la palabra de Dios cómo no, y que pudieran entender cómo vemos las cosas. Voy a presentar el punto de vista que se me ha presentado a mí siempre cuando una persona quiere decirme que los católicos estamos equivocados y que el concepto de salvación que salió como parte de la reforma protestante es el correcto. Pues vamos a ver un poquito los textos bíblicos que te dicen que no. Eh, la mayor parte de las personas piensan, como dijimos anteriormente, yo me salvo y una vez soy salvo ya para siempre, eso es todo, no tengo que hacer nada más. Nada que tenga que hacer con obras, las obras no salvan, no sirven de nada. Por lo tanto, ya Cristo pagó el precio de mi pecado y como Cristo pagó el precio de mi pecado, yo no tengo nada más que pagar, sino creer y ya, disfrutar de ello. Un texto que se menciona mucho es Romanos 5, del 1 al 2. Recordemos, antes de leer este texto y el que viene después, la Biblia no se contradice. Cuando la Biblia parece contradecirse es porque yo estoy entendiéndola mal y la estoy aplicando mal. La Biblia tiene que leerse siempre en su contexto. Claro, aquí no podemos leer toda la Biblia, pero usted puede hacerlo en su casa. Eh, y tiene que entenderse, ¿verdad? A la luz de la enseñanza y la fe que siempre se nos ha transmitido desde el comienzo de la iglesia a través, como dijimos, de los apóstoles, luego de sus sucesores, los santos padres, y así a través del magisterio de la iglesia hasta el día de hoy. Algunos hermanos leen Romanos 5, 1 al 2, donde dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Este texto te dice por medio de la fe. Los católicos y los que no son católicos estamos de acuerdo parcialmente. La salvación es por la fe. La salvación es una gracia, es un regalo de Dios. No hay nada que yo pudiera hacer para yo ganármelo por mí mismo. Pero lo que entendemos diferente es que aunque por la fe acepto a Cristo y acepto los regalos de la gracia que Él nos ha hecho, Él exige de mí una cooperación y esa cooperación son las obras. Y el no llevarlas a cabo puede conllevar el perder el regalo de la gracia. Por lo tanto, ambas cosas van juntas, fe y las obras que esa fe requieren. Porque por un lado dice ahí bien bonito, ¿verdad? Dice, sí, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, ya tenemos la entrada a esta gracia y estamos firmes y nos gloriamos en esa esperanza. Pero recuerda lo que dice ahí, nos gloriamos en la esperanza, no en la seguridad. Ahí no dice que está garantizado que estamos salvos. Ahí no dice que ya no hay nada más que hacer, ya todo se hizo. Estamos firmes en la esperanza. Y la esperanza es algo que aún no está y que por lo tanto hay que seguir trabajando. Si viéramos este texto de Pablo en el cual él nos habla de la fe, tendríamos que preguntarnos, ¿Pablo entonces contradice a Jesucristo? Porque en Mateo 25, el versículo 32, Jesús dice, y serán reunidas delante del Hijo del Hombre, todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque fui forastero y me recibiste, desnudo me vestiste, etcétera, etcétera, etcétera. Y a los que no, a las cabras, le dice, y a ustedes porque tuve hambre y no me dieron de comer, porque tuve sed y no me dieron de beber, aléjense de mí, malditos. Fíjense que Cristo aquí está diciendo bien claramente
que el juicio es a base de ciertas obras, obras de amor, obras de justicia. Visité al enfermo, ayudé al preso y lo visité también. Le di comida al que estaba hambriento. Y Jesús bien claramente no está diciendo, cree en mí, serás salvo. Está diciendo bien claramente, cuando yo me siente a juzgar, los voy a juzgar por las acciones que llevaron a cabo. Por eso es que en Mateo 7 va a decir, no es el que me dice Señor el que entra al reino de los cielos, es el que hace la voluntad de mi Padre. Y en Mateo 5, no es Señor, Señor, eso cualquiera lo puede decir, pero llevar la vida en Cristo es otra cosa. Por tanto, ahí es que nosotros nos diferenciamos. La salvación es por la fe, pero una fe que conlleva una vida nueva en Cristo con unas obras que llevando a cabo esas obras, en cierta manera me cristifico, me identifico con Él cada día más. Y eso es la salvación. Recuerden que la salvación no es la entrada al cielo. La salvación es la reparación de mi relación con Dios y por consecuencia entrar al cielo. Pero es un de tal palo, tal astilla, es parecerme a Él. No es simple y sencillamente decir yo creo y ya con eso soy salvo. Otro texto que se usa mucho es Romanos 10, de 9 al 11, donde dice, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Eso es Romanos 10. Ese texto pareciera decir bien claramente, mira, ahí está todo. Si con la boca tú dices que Jesús es el Señor, y crees en el corazón, crees para ser justificado. Y luego confiesas para tu salvación. ¿Estamos de acuerdo? Hay que creer en Cristo y hay que confesar que Cristo es el Señor. No hay duda de eso. Pero en la misma carta a los romanos, en esa misma carta, 8 capítulos antes, en el capítulo 2, versículos 5 al 8, el mismo Pablo dice, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 6, capítulo 2, versículo 6 de la misma carta de los Romanos, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Pablo no se puede contradecir en una misma carta, ni un mismo pensamiento, ni una misma predicación. ¿Cómo es posible que Pablo esté diciendo aquí, seremos juzgados cada cual conforme a sus obras? Y luego en el capítulo 10 quisiera decir que solo la fe es lo único que hace falta. No, lo que pasa es que en el capítulo 10 él está resaltándole a aquellos que pensaban que había que practicar la ley judía todavía como medio de salvación, que no, que ya no es por la ley, que ahora es por la fe en Cristo y por las obras en Cristo. Porque Pablo no se contradice. En la misma carta de los Romanos, capítulo 3. Versículo 26 a 28, algunas personas dicen, pero mira lo que dice aquí, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Ok? ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Estamos 100% de acuerdo. El hombre queda justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Y este texto lo saqué de Reina Valera, de la Biblia que utilizan nuestros hermanos no católicos. Ahí dice bien claramente las obras de la ley judía. No dice por las obras de la ley judía. Si tuviéramos que practicar las obras de la ley judía, entonces sí estaríamos mal. Por eso es que algunas personas toman textos y algunas iglesias toman textos de la ley judía y lo sacan de su contexto y lo quieren aplicar a donde dice, por ejemplo, la mujer no usa la ropa del varón. Entonces ya dicen, ve, para las mujeres es pecado usar pantalones, cuando los pantalones no vienen a existir hasta mucho más tarde. Eh, que diferentes cosas que van a sacar del Antiguo Testamento, no entendiendo lo que es el Antiguo Testamento y no entendiendo la continuidad que tiene en el Nuevo,
para justificar ciertas cosas en su iglesia. Y este es uno de los textos que usan para eso. Muchas personas dicen, ahí dice que las obras. No, ahí no dice las obras, dice las obras de la ley. Y nosotros no practicamos la ley judía. La ley judía tenía 600 y pico de leyes, nosotros no las practicamos. El mismo Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, va a decir, por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos. Esa es otra palabra que significa obras, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo, hechos buenos o malos, obras buenas o malas. Cada uno sea juzgado de acuerdo a sus obras o hechos buenos o malos. ¿Ve? Entonces, el mismo Pablo lo va a decir en muchísimas ocasiones. No se trata solamente de la fe, es que los cristianos ya no estamos obligados a practicar la ley judía, las obras de la ley. Los fariseos pensaban que porque practicaban estas obras ya tenían el cielo garantizado. Y Pablo lo que les está diciendo es, no, señor, tienen que creer en Cristo y vivir la vida nueva en Cristo, viviendo las obras de Cristo que Cristo nos dejó y que nos encomendó para ser salvos. Eso es lo que le está diciendo. Y no está diciendo que no hay que hacer obras. ¿Ok? Efesios 2, 4 al 9. También algunas personas lo usan mal usado. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, porque por gracia han sido salvados por medio de la fe. Y esto no viene de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y aquí dice, no dice obra de la ley, dice obra, maravilloso, ciertamente dice obras, pero léelo en su contexto. ¿Qué es lo que está diciendo bien claramente? Lo mismo que hemos dicho anteriormente, que estábamos muertos en nuestros pecados, ¿ok? Nosotros pensábamos que los judíos, tratando a los judíos, ellos pensaban que simplemente porque observaban unas leyes se podían salvar, y los efesios, que eran griegos, creían en sus dioses y sus idolatrías, peor todavía. Y Cristo, fíjate lo que dice aquí, nos resucitó y con Él nos sentó a los lugares celestiales. Aún nosotros no hemos resucitado. Está hablando de una vida nueva. Ese resucitó quiere decir nos sacó de la muerte en que vivíamos a una vida nueva en Cristo para llevarnos, a sentarnos en lugares celestiales. ¿Qué quiere decir esto? Aún todavía nosotros tú y yo no estamos en el cielo. ¿Qué quiere decir que ya estamos sentados en lugares celestiales? Significa que ya tenemos acceso a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque nuestro corazón ha sido transformado por la gracia en Cristo. Nadie se puede ganar la salvación. Las obras por sí solas, no, por supuesto que nos salvan. Yo podría hacer 20.000 obras y estas no significan que me voy a salvar. Estamos 100% de acuerdo. Pero sin ellas tampoco, porque son la consecuencia y la participación que Dios exige de mi nueva vida en fe. Entonces, ¿yo creo que Cristo me salvó? Sí. ¿Y yo creo que Cristo me salvó porque creo en Él? Sí. O creo que me dio la salvación, que yo tengo que conservarla, que eso es otra cosa. Sí, me la dio. ¿Ok? Y esto es un don de Dios, claro. No había forma en que el hombre pudiera pagar la desobediencia. Solo tenemos que ver qué fue lo que pasó con Adán y Eva. Adán simplemente, por miedo a la muerte, que eso lo vamos a discutir en el próximo video, por miedo a la muerte, desobedece. Y de ahí en adelante, el hombre, por su desobediencia, pierde la gracia de Dios. Por lo tanto, no tenía forma de volver a recuperarla porque no tiene forma de hacer una obediencia perfecta. Por eso Cristo tiene que venir a pagar ese precio. El precio de una obediencia y una obediencia hasta las últimas consecuencias. Así como Adán, por miedo a la muerte, desobedece a Dios, Jesús va a obedecer a Dios hasta la muerte, hasta llegar a la misma muerte. Y decir, Padre, si es posible que pase esto de mí, sino que se haga tu voluntad. Que fue lo que Adán debió haber hecho en el paraíso y no lo hizo. Cristo viene a hacer lo que nosotros no podríamos hacer jamás y nosotros no podríamos pagar esa deuda con Dios jamás y nunca. Así que no hay salvación sin la fe en Cristo, estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, creemos, como les dije antes, que las obras son necesarias y que esto se le exige
a todos los que tenemos la oportunidad de conocer a Cristo. Porque el que no tiene fe en Cristo, porque nunca ha tenido la oportunidad de conocerlo, porque nació en un país islámico, en un país budista, y no ha llegado a él la oportunidad, ese Dios lo juzga diferente, lo juzga por la ley natural. Porque esa persona, pues si tiene un corazón bueno y trata de hacer el bien, si hubiera tenido la oportunidad de conocer a Dios, lo hubiera hecho. Este texto de Pablo, que dice ahí bien claramente, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Está diciendo, nadie se las puede echar y decir, yo me gané la salvación. Pero ese texto no puede negar la palabra de Cristo. Apocalipsis 22, 12 al 14. He aquí que vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Ok, o Pablo está loco, o no conoce a Cristo y su mensaje, o Cristo está loco o no conoce a Pablo. O ninguno de los dos se está contradiciendo y somos tú y yo los que estamos entendiéndolo mal y estamos diciendo que ahí lo que Pablo decía es que las obras no hacen falta, que solamente la fe. Ahí es donde está el problema. Porque Cristo te dice bien claramente, yo soy el alfa y la omega. Yo no soy Pablo, yo soy el alfa y la omega. Yo soy el Señor, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida, para ganarse el árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. ¿Ves que no es simplemente fe? Yo me tengo que lavar las vestiduras y yo tengo que tener una vida nueva en Cristo para tener derecho a comer del árbol de la vida. Y dice bien claramente Cristo en ese texto que acabamos de leer, ¿cómo? Según su obra, según nosotros vivimos, si nosotros cumplimos la voluntad de Dios. El mismo Apocalipsis 20:12 dice, también vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. El juicio final, nos lo está diciendo, es según sus obras. Cristo mismo en Mateo lo dice, es de acuerdo si tuve hambre me diste de comer, tuve sed me diste de beber, estuve desnudo me vestiste. No es solamente porque creíste en mí. Eso es bien, bien importante. Filipenses 3:10, el mismo Pablo, que a veces decimos, malinterpretándolo, que es lo que dice que la fe es lo único que basta. Mira lo que dice Filipenses 3:10 al 14. Y quiero ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley de los judíos, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que me ganó Cristo por la fe en él. La justicia que procede de Dios. Porque Dios no quiere únicamente justificarme, quiere hacerme justo, quiere transformar mi corazón para que Cristo sea la cabeza de este cuerpo. Y no tiene sentido que la cabeza sea santa y el resto del cuerpo sea un chorro de pecadores que ninguno vive la vida como le da la gana porque creen en Cristo y ya están salvos. No, es toda una cohesión. ¿Ok? Dice, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerle a Él, conocer el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. Si ya Cristo murió por mí, hizo todo, según algunas personas dicen, ¿por qué Pablo quiere participar en los padecimientos de Cristo? Llegando a ser como Él en su muerte, a fin, aquí está el detalle, quiero participar en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, para poder llegar a la resurrección de los muertos, a fin de llegar a la resurrección de los muertos. Para llegar a la resurrección de los muertos no me hace falta solamente creer. Yo tengo que padecer con Él, yo tengo que llegar a unirme a la muerte en Él para tener nueva vida. No, y fíjate aquí viene el texto bien importante, no que ya lo haya alcanzado. Pablo no se cree salvo ya, o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús, que es la salvación. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio, que es la salvación, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo bien claramente dice, y Pablo tenía fe en Cristo, yo no creo haberlo alcanzado. Yo me tiro adelante hasta lo último para ver si lo alcanzo.
porque quiero alcanzarlo. Y para ello tengo que pasar por sus padecimientos y para ello tengo que poder inclusive unirme a su muerte. Entonces vemos que aquí no es simple y sencillamente yo creo en Cristo y ya soy salvo. Lo declaro con mi boca y mi corazón creo y ya. No, eso no es así. Y esas obras son requisitos porque Jesús lo dice bien claramente. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Fueron juzgados según sus obras. Así que la salvación, bien importante, consiste en que Cristo me rescate en mi vida de pecado, me libere de la esclavitud del pecado, me proteja del demonio, que Cristo me representa ante el Padre y me une a Él, que me purifica y me santifica. No solamente que me lleve al cielo, que me transforma para restituir en mí el daño hecho por el pecado. Si Cristo no restaura en mí el daño hecho por el pecado, Cristo no es un salvador eficiente. Si lo único que Cristo puede hacer es llevarnos al cielo, Cristo ha fallado. Ahora, si Cristo puede hacer de mí un santo, que eso es imposible para mí, ahí se muestra el poder y la misericordia de Dios. De tal manera que ahora yo puedo vivir la vida con Dios, para Dios y según Dios. Esa comunión con Dios en Cristo y el Espíritu Santo, y no solamente ser perdonado para ir al cielo, eso es la salvación. Es mucho más que ir al cielo. ¿Ok? San Jerónimo, ya en el siglo IV, lo decía. Nuestra labor consiste en preparar para cada uno un futuro distinto. Porque si todos fuéramos a ser iguales en el cielo, ¿para qué humillamos en esta vida? ¿Para qué humillarnos, perdón, en esta vida? Para lograr ser enaltecidos. ¿Para qué las vírgenes perseveran, las viudas luchan y los casados practican continencia? Si así fuera, si todos vamos a ganar lo mismo en el cielo, si la única salvación es el cielo, pequemos todos que al final se nos daría la misma recompensa que a los apóstoles. ¿Qué está diciendo San Jerónimo? No, hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? De acuerdo a las obras, de acuerdo a cómo yo me identifico, a cuánto yo me identifico con Cristo, hay una recompensa de un mayor grado de santidad en la gloria de Dios. Todos vamos a tener acceso a la gloria de Dios, pero en diferentes grados de acuerdo a mi participación. San Agustín también lo decía en el siglo IV. En cuanto a los contratados, se les pagará por igual. Esa es la famosa parábola de Mateo, que alguna gente piensa que todo el mundo va a hacer lo mismo, porque unos entraron a trabajar al mediodía, otros por la tarde, y todos les pagaron lo mismo. Dice, no, se refiere a que todos recibirán la vida eterna. A eso que se refiere. Pero porque a través de los méritos, que son las obras, los santos brillarán cada cual con diferente gloria, unos más, otros menos, pero el regalo de la vida eterna será igual para todos. Fíjate que esto no lo, diciendo, no lo digo yo, lo dice San Agustín y ya lo dice en el siglo IV. Los primeros cristianos ya lo pensaban así. ¿Ok? Así que la salvación es mucho más que simplemente entrar al cielo. La salvación es mucho más que simplemente poder ser admitido allí, es una transformación total y exige una participación y recibe de nosotros, de parte de Dios, una recompensa para que aquellos que han amado más puedan disfrutar mayor gloria. De la misma manera en que los ángeles, todos están en el cielo, pero unos son más poderosos que otros, los santos en el cielo también tendrán diferentes grados de gloria. Y ese grado de gloria va a ser de acuerdo a sus méritos, de acuerdo a cuánto amaron en Jesucristo. Este pequeño, ¿verdad? Video nos debe dar por lo menos una idea de cómo bíblicamente podemos demostrar de que la salvación no es solamente por la fe, son la fe con unas obras que tienen que ir unidas a esa fe. Nos vemos en la próxima.